los cables estarían prácticamente pelones y haciendo contactos inadecuados y se destruye, se dañan las terminaciones nerviosas. Esto da por resultado que la persona que sufre esta enfermedad de esclerosis múltiple vaya perdiendo algunas capacidades, principalmente motoras, pero también pueden ser del área cognitiva. Entonces, es una enfermedad también que es muy deteriorante y que es de muy difícil manejo. Son todo este grupo de desórdenes neurológicos y psiquiátricos que hemos mencionado, la mayoría de ellos no tienen un tratamiento definitivo reconocido con la medicina contemporánea convencional. Se caracterizan por tener un comportamiento eh, que provoca un deterioro importante para el cuerpo humano, pero también no solo de la parte orgánica, sino que también quienes lo padecen también sufren bastante la parte emocional, la parte emotivo-afectiva también sufre un impacto al tener estas enfermedades, sobre todo aquellas que no tienen una curación reconocida. Así que son problemas que son de muy difícil manejo y son enfermedades de larga, larga evolución. Tenemos también del lado derecho, en color azul, los desórdenes digestivos y alimenticios. Algunos de ellos, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, es una enfermedad que es una colitis hemorrágica, hay sangrado del tubo digestivo, anorexia, que es la pérdida del apetito, otros desórdenes gastrointestinales como síndromes de mala absorción del intestino, la pérdida del apetito. Caquexia es un estado en donde hay un gran deterioro de la persona por no consumir alimentos nutritivos, náusea y diabetes. Estos problemas que acabamos de mencionar, esta área de los desórdenes digestivos y alimenticios, algunos se pueden presentar de manera espontánea, pero hay otros que se caracterizan por ser consecuencia, ya sea de otro padecimiento o son consecuencia de alguna terapéutica para resolver un problema de fondo. Por ejemplo, la anorexia, la náusea, pueden estar presentes en una persona que se somete, que tiene cáncer y que se somete a la toma de ciertos medicamentos que como efecto secundario producen esos, náusea, vómito, pérdida del apetito, en una circunstancia en donde desearíamos que ocurriera lo contrario, es decir, una persona que está sometida a este tipo de tratamientos para frenar el cáncer, que es una enfermedad pues catastrófica, debería de estar lo mejor nutrida posible para soportar los tratamientos prolongados y a veces con tantos efectos secundarios. Y es en esa etapa en donde pierden el apetito y tienen náusea. Y entonces se requiere que la persona se alimente mejor y es una situación muy comprometedora. Vamos a ver los otros. Con el fondo color naranja tenemos otro tipo de desórdenes que implican dolor e inflamación. El dolor, mencionaba al inicio de la charla, que el dolor no es una enfermedad, sino que el dolor es una señal que está dando el cuerpo humano de que algo no anda bien, que algo está fuera de lugar, en donde nos avisa nuestro cuerpo de que algo está mal. El dolor se caracteriza entonces porque puede tener diferentes intensidades y diferentes tipos de comportamiento. Hay dolor que puede ser de tipo punzante, hay dolor que le decimos transflictivo, la sensación de que nos atraviesa de lado a lado, hay dolor que se puede mantener fijo y localizado en una sola región, o puede ser dolor que se proyecta, que se origina en alguna región de nuestro cuerpo y se proyecta hacia otro. La intensidad es otro de los datos que el médico investiga para tratar de definir a través del comportamiento del dolor, es lo que al médico muchas veces nos ayuda para saber, para orientarnos y buscar cuál es el posible diagnóstico, qué es lo que le está pasando a esta persona. Investigando cómo se comporta el dolor, es que podemos llegar a determinar el diagnóstico de esta persona. Espasmos musculares, miembro fantasma, es cuando la persona se ha sometido a una amputación y siente dolor o alguna otra sensación, como por ejemplo comezón, prurito en la pierna que ya le amputaron. Debe ser desesperante tener esa sensación de comezón cuando mi pierna ya ni siquiera está ahí. Entonces, bueno, son sensaciones que son muy difíciles de controlar con la medicina contemporánea convencional. La lesión medular se refiere a la médula espinal
y es un tipo de padecimiento. Esa lesión medular puede ser una lesión parcial o puede ser completa, y en donde a partir de esa lesión hacia abajo se pierde la sensibilidad y se puede perder también la movilidad, el control voluntario de los miembros, de los brazos, de las piernas. Entonces, ese tipo de lesiones también característicamente son problemas que destruyen emocionalmente a la persona. Una persona que puede estar en plenitud de la vida y después de un accidente, una caída o algo en donde se haya una lesión de la médula espinal, generalmente las repercusiones son de manera importante, ¿no? Y sus limitantes en cuanto a movimiento y autocontrol, pues van de la mano. Artritis, inflamación, calambres, dolor de cabeza en general, migraña o también la fibromialgia. Mencionaba que hace unos momentos mencionaba acerca de la esclerosis múltiple, que ahora se diagnostica bastante más. No quiere decir que ahora la gente ya tenga más esa enfermedad, sino que ahora ya se tienen elementos más definidos para poderla diagnosticar. Igual la fibromialgia, a cada vez se diagnostica más porque ahora tenemos mejores elementos para poder tener un diagnóstico más preciso y no confundirla con otro tipo de problemas de salud. Pero son problemas que no se notan mucho por fuera, más bien no se notan por fuera. La persona, si le hacemos una batería de análisis clínicos estándar, vemos que todo se comporta de manera, en apariencia, normal. Eh, no se nota qué es lo que le pasa, pero se caracteriza por dolores musculares de importancia, con mucha frecuencia, dolor con tal intensidad que se vuelve incapacitante, y que no tenemos un tratamiento perfectamente establecido en la medicina contemporánea estándar para poderlo manejar. Y este otro grupo de padecimientos, que no por dejarlos al último son de menor importancia, al contrario, dentro de este otro grupo tenemos el cáncer, el insomnio, el VIH-Sida, lupus, que es una enfermedad autoinmune, hipertensión arterial. Isquemia es cuando por alguna razón no llega suficiente aporte de oxígeno a través de la sangre a un órgano, aparato o sistema. Distrofia muscular, asma, fatiga crónica. El glaucoma es cuando aumenta la presión del líquido que se encuentra dentro del ojo, y al aumentar la presión intraocular se va deteriorando el nervio óptico y se reduce el ángulo de visión de la persona. Al lesionarse por ese aumento de la presión, se puede perder la vista de manera definitiva. También los trastornos, la enfermedad por déficit de atención, también es un problema para el cual, si se detecta en edades tempranas, podemos tener buenas posibilidades de ayudar a la persona a que se desenvuelva y tenga un futuro pues prácticamente normal, pero no siempre es así. Este tipo de enfermedades, algunas de ellas como el cáncer, pues son enfermedades que consideramos catastróficas. La persona, desde el momento en que le dicen el diagnóstico, no puede quedar tan tranquila como estaba antes, y no nada más hay impacto en sí por la propia enfermedad, sino lo que eso representa tanto para su familia como para las situaciones emocionales de la persona misma. Para todo este tipo de problemas de salud y de enfermedades, la cannabis puede aportar ayuda, para poder manejar, contribuir a que la persona tenga mejor calidad de vida. En resumen, serían los desórdenes neurológicos, psiquiátricos, digestivos, desórdenes del comportamiento alimentario, desórdenes que cursen con dolor y desórdenes relacionados con la inflamación. La planta no nada más contiene CBD y THC. La planta, la cannabis, también contiene un conjunto de otras sustancias volátiles, aromáticas, que en combinación con los dos anteriores se puede lograr que tenga un espectro más amplio de aspectos curativos, de funciones terapéuticas dentro del cuerpo humano cuando hay algún desorden. Voy a aumentar también la pantalla para que lo podamos ver mejor. Son estos, ¿sí? Los que están en el centro, en el círculo más al centro. Estos son este grupo de sustancias que llamamos terpenos. Estos terpenos, todos los que están aquí, les pido se apagan tantito su micrófono. Gracias.
Estos terpenos, los que están aquí al centro, se encuentran todos ellos dentro de la planta cannabis. Estas sustancias no son exclusivas de la cannabis, se encuentran también en otras plantas, por ejemplo, el pineno se encuentra también en las hojas con forma de aguja, que son características de los pinos y las coníferas. Este otro, el nerolidol, se encuentra también en el jengibre, en la citronela, en la lavanda y el jazmín. Todos ellos hay otras fuentes en donde los podemos encontrar. Pero lo increíble, lo maravilloso es que sin tener que ir a buscarlo en otras fuentes, en otros vegetales, los tenemos todos ellos, los tenemos en conjunto dentro de la planta cannabis. Y la utilidad de cada uno de ellos es importante porque hace sinergia, o sea, se combina para lograr un efecto positivo con estos otros ingredientes que mencionamos en la pantalla anterior, el CBD, el THC, que son los dos más estudiados, y hay otros más como el CBG, cannabigerol, CBN y otros más. Pero los más útiles, los más conocidos, los más investigados, CBD y THC. Entonces, hacen sinergia, quiere decir que apoyan, al combinarse con ellos, dan un efecto mejor, potencian su acción, ayudan a hacer varias cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? Las que tenemos en el siguiente círculo concéntrico. El efecto que aportan cada uno de estos terpenos es el que está en la parte, en el penúltimo círculo. El pineno, por ejemplo, mejora el estado de alerta y mejora la memoria. El que sigue tiene un efecto sedante, el mirceno tiene un efecto relajante y sedante, y cada uno de ellos tiene un efecto que está reconocido, perfectamente investigado y que está en este penúltimo círculo. Al combinarse con los ingredientes activos propios de la planta que he mencionado, entonces logramos un efecto combinado que está en el último círculo concéntrico. Efecto antiinsomnio, relajante muscular, sedante. Este otro, el nerolidol, al combinarse con el THC, logra que haya una mejor absorción cutánea y puede servir para problemas de la piel y algunas infecciones por algunos parásitos bien reconocidos en zonas tropicales. Tiene un efecto sedante. Algunos de ellos aumenta su poder para defendernos de algunas infecciones bacterianas. Algunos tienen efectos hipnóticos y anticancerígenos, ansiolíticos, quiere decir que disminuyen la ansiedad, anticonvulsivos, que disminuyen o frenan las convulsiones de una persona, analgésico, que quitan el dolor, antiséptico, que eliminan los gérmenes, antiinflamatorio, bueno, reducen la inflamación. Entonces, entender que si nosotros utilizamos un preparado a partir de cannabis que tenga el espectro completo, es decir, que contenga CBD, que contenga THC y que contenga terpenos, lo más probable es que ese tipo de producto nos va a dar un mejor apoyo terapéutico que alguno que obtengamos en donde esté completamente aislado solo uno de los ingredientes. Nunca va a ser igual tomar un ingrediente único aislado que tomarlo en combinación con otros más, porque entonces aumenta y se sinergia, aumenta su efecto, aumenta su poder y aumenta la amplitud de los beneficios que estamos persiguiendo. Aquí están los nombres de los terpenos, cada uno de ellos, limoneno, neridol, el pineno, el mirceno, y uno muy importante es el cariofileno, del cual tenemos tres diferentes presentaciones. Bueno, ¿cómo sería o cómo podríamos nosotros aprovechar las bondades de estos ingredientes activos? Porque el tema de la plática no es nada más conocer su existencia, sino entender cómo podríamos nosotros aprovecharlo. ¿Cuál sería ese abordaje? La dosis ideal del CBD para cada paciente debe de ser personalizada, así como también debería de serlo con los medicamentos alopáticos o cualquier otro tipo de medicamento o cualquier otro tipo de sustancia que utilizáramos con fines terapéuticos. Aprovecho para hacer un muy breve paréntesis, recordar y recalcar que todo lo que estamos platicando en este momento acerca de los ingredientes activos de la planta, debemos de considerar que no son medicamentos. Estos son algunos ingredientes
que tienen un efecto terapéutico, pero no son un medicamento y no sustituyen de ninguna manera un tratamiento que se haya ya establecido para algún problema de salud de una persona. Son coadyuvantes para mejorar el estado de salud de la persona. Bueno, para poder calcular la dosis ideal de una persona hay que tomar en cuenta varios factores. Uno es su estatura, talla le decimos a la estatura a los médicos, y el peso de la persona, porque para una persona que sea muy delgada, por ejemplo, una persona que tuviera 40 años de edad y que pesara 55 kilos, no va a necesitar la misma cantidad de estos ingredientes activos que una persona de 1,80 y con 140 kilos de peso. Entonces, la estatura y el peso son factores que debemos de tomar en consideración. También se debe de tomar en consideración la severidad de la condición o del trastorno que queremos tratar. Porque, por ejemplo, no necesitamos la misma dosis o la misma concentración de CBD para una persona que tiene dolores de cabeza ocasionales a lo que podemos necesitar para una persona que tiene cáncer en una etapa terminal. O sea, por supuesto, la severidad de la condición clínica del paciente es muy importante. También es importante conocerla si hay o no tolerancia al uso del CBD, porque también en muchos países, no nada más en México, pero en muchos países ha habido cada vez un poco más de apertura y hay algunas personas que ya son consumidores de cannabis de alguna forma y algunos y también hay personas que nunca en su vida han tenido un acercamiento con la planta y eso va a hacer que la persona pueda o no tener mayor tolerancia al uso y al consumo de estos ingredientes activos. Así que antes de decidir la dosis hay que preguntar y conocer al paciente. Hacer una historia clínica completa y preguntar. Otros factores a tomar en cuenta son la química individual del cuerpo de la persona y la potencia del producto que vayamos a utilizar. Esos son otros factores que son muy importantes a considerar. La mejor manera de encontrar la dosis adecuada para el cuerpo, para cada persona, es empezar siempre con una dosis baja, por ejemplo, de 2 miligramos, y poco a poco ir aumentando de a 2 en 2 o de a 5 en 5 miligramos por dosis hasta que encontremos la dosis que mejor le funcione a la persona que estamos atendiendo y hacerlo siempre de manera escalonada, poco a poco, paso a paso. Ir encontrando la dosis para que la persona se sienta mejor. Cuando iniciamos con una dosis muy pequeña, nos referimos a ella como una microdosis y la cantidad que podríamos administrar sería de 0,5 hasta 20 miligramos de CBD por día. Esa es una microdosis que podríamos utilizar para padecimientos que no son catastróficos, como cuáles, pues como trastornos del sueño, como el insomnio, como la migraña, dolores de cabeza, altibajos en el estado anímico, náuseas, trastorno de estrés postraumático, trastornos metabólicos. Para la microdosis se recomienda entonces dosis de aproximadamente 500 miligramos de aceite de CBD. Para un aceite que tenga 500 miligramos de CBD, una gota de 500 miligramos tendría 2 miligramos de CBD. Una dosis intermedia, una dosis estándar, ya no micro, sino estándar, implica que estaría entre 10 y 100 miligramos por día. Es un rango amplio, desde 100 hasta 100 miligramos, es un rango bastante amplio, pero se utiliza también para otro tipo de problemas de salud que son, digamos, de un nivel más intenso que los que acabamos de mencionar, como cuáles, pues como enfermedades que cursen con dolor crónico de cierta intensidad. Inflamación, pues no solo porque me hayan dado un pelotazo jugando fútbol, sino inflamaciones, por ejemplo, de enfermedades como lupus eritematoso diseminado o como enfermedades en donde la inflamación juega un papel importante, enfermedades autoinmunes, enfermedad de Lyme, que se parece un poco pero es diferente de la esclerosis múltiple, trastorno de ansiedad moderada, depresión, fibromialgia y esclerosis múltiple, autismo en todos los grados diferentes que hay de este tipo de padecimientos, varía la dosis de 10 hasta 100, porque por ejemplo en el caso del autismo se considera que es la enfermedad de espectro autista, es decir, hay una gama amplísima de intensidades del comportamiento de este diagnóstico. Entonces, por eso es que nosotros podemos utilizar una dosis estándar, no una micro, pero hay de 10 hasta 100, hay bastante variedad, variación
en la concentración que vamos a utilizar. Artritis reumatoide, intestino irritable. Y por último, una macrodosis. Las dosis de alta concentración son las que se reservan para enfermedades pues más graves, como que pues como el cáncer, como la epilepsia, que sea resistente al tratamiento convencional. No todas las epilepsias son resistentes al tratamiento. Hay afortunados pacientes que su problema es bastante, bueno, sí es un problema, es una enfermedad, pero que cede con la medicación convencional y no necesitan tomar una dosis tan alta de CBD. Con una concentración bastante menor puede resolverse o pueden frenarse. Y enfermedades hepáticas graves. Entonces, de acuerdo al tipo de padecimiento que tenga el paciente, será el tipo de dosificación que podríamos escoger. Este es otro dato importante a tomar en consideración, es la vía de administración, porque no da el mismo efecto ni en el mismo tiempo ni la misma duración si yo lo inhalo a través de vaporización o a través de fumar, que si yo lo consumo vía oral o que si me lo aplico sobre la piel o a través de un supositorio. Entonces, el tipo de administración, la vía de administración es otro factor muy importante a tomar en cuenta de acuerdo con el tipo de padecimiento que se tenga, la intensidad del padecimiento y con qué frecuencia yo necesito que reciba el apoyo de estos ingredientes activos de cannabis. Por decir un ejemplo, la inhalación a través de un vaporizador tiene una parte benéfica importante, que es que el inicio de acción es casi instantáneo, puede iniciarse, apreciarse el beneficio de esta sustancia entre 5 y 10 minutos y su duración puede ser de 2 a 4 horas. Cuando yo se lo preparo en otra forma, por ejemplo, vía oral, en donde la persona lo pueda consumir, comer, deglutir, como gomitas, galletas, chocolates o alguna otra presentación de ingesta, de comerlo y deglutirlo, entonces tarda más tiempo en que inicie su efecto, pero la duración es bastante mayor. Entonces, en la vía de administración es siempre otro factor a considerar cuando decidimos aplicar este tipo de apoyo terapéutico. ¿La cannabis puede tener algún efecto adverso? Bueno, está ampliamente documentado que la cannabis es generalmente bien tolerada comparada con muchos otros medicamentos y sustancias. Generalmente es perfectamente bien tolerada. También debido a que no han ocurrido muertes por sobredosis de cannabis hasta la fecha, también se le considera por esa razón como un aporte muy seguro. Aún así, existen posibles efectos adversos que vale la pena prevenir, identificarlos, disminuirlos y en la medida de lo posible evitar que estos posibles efectos secundarios pudieran presentarse. Aunque en general, insisto, eh, es una sustancia muy bien tolerada por el cuerpo humano. ¿Cómo qué interacciones podrían ocurrir con medicamentos? La cannabis puede ayudar a personas con enfermedades crónicas, crónico-degenerativas. Por lo general, estas personas, cuando acuden con un terapeuta canábico o con un médico canábico, generalmente acuden cuando ya su enfermedad es de larga evolución y cuando ya están diagnosticados, cuando ya están con un tratamiento establecido y en muchas ocasiones cuando ya están en una situación terminal. Eh, pero por lo menos ya se presentan cuando ya toman uno o varios medicamentos para ayudarlos con sus síntomas. Eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta como terapeutas cuando vayamos a decidir qué tipo de producto y qué concentraciones vamos a utilizar. Algunas interacciones de la cannabis pueden ocurrir y esas dependen de cada persona, del diagnóstico que viene, que ya le encontraron, las condiciones en que se encuentra de acuerdo al tiempo de evolución, además de la composición de la cannabis del producto que vayamos a utilizar. Todos estos factores hay que tomarlos en cuenta para poder identificar o considerar antes de que ocurran si hubiera alguna posibilidad de que ocurriera una interacción medicamentosa adversa. Por ello, es recomendable monitorear de cerca las interacciones y sobre todo en adultos mayores y en personas que tengan enfermedades graves de riñón o del hígado, porque los extractos de cannabis en el hígado es en el órgano en donde se van a convertir en sus metabolitos y su eliminación finalmente va a ser a través de la orina. Entonces vale la pena
cuando se tenga el primer contacto con estas personas, con estos pacientes, sondear, preguntar cuáles son, en qué condiciones se encuentra su hígado y su función renal. Y por último, pues el pronóstico. ¿Qué es lo que puedo yo esperar o qué le puedo ofrecer al paciente en el momento de iniciar el tratamiento? Porque muchos pacientes que tienen ya una larga evolución, cuando llegan con ustedes como terapeutas, tienen a lo mejor grandes expectativas de que lo vamos a curar de algo que es incurable. Hay que ser realistas. El momento de iniciar el tratamiento, ellos que ya vienen con una larga evolución, no podemos ofrecerles que les vamos a curar. O sea, una persona que diga te voy a curar el cáncer, pues debería de poder demostrar que es capaz de curarlo, ¿no? Si alguien tiene la cura del cáncer a nivel mundial, pues debería de ser, de compartirlo con el resto de la humanidad, ¿no? Lo que sí podemos ofrecer es lo que tenemos que ser honestos con los pacientes. Podemos ofrecerte posibilidades de tener una mejor calidad de vida. Eso sí, hay algunas circunstancias en donde el uso de la cannabis puede frenar de manera importante la progresión de diferentes enfermedades, de diferentes patologías, pero vale la pena explicar con toda claridad cuál sería el pronóstico para cada una de las enfermedades en las que vayamos a apoyar a nuestros pacientes. Debemos, por lo tanto, ofrecer expectativas razonables, ya que los tratamientos con cannabinoides tienen limitaciones terapéuticas. No son mágicos, son científicos. Para una plática de conocimiento y de acercamiento, considero información suficiente. Les agradezco mucho su atención y ahora sí podemos empezar nuestra plática. Con los micrófonos abiertos. Si tienen algún comentario, alguna duda. Vamos a ver si hay algo en el chat. Dice... Yo tengo una pregunta. Sí, Miguel. Yo nunca he tenido contacto con la marihuana. Nunca. Ajá. Porque 2 o 3 veces que he estado cerca de alguien que la fuma, el puro olor me da náuseas, me dan ganas de vomitar. Entonces, ya desde entonces estoy tomando este curso y me está ayudando mucho porque está cambiando mi mentalidad. Pero estaba recordando que cuando a alguna persona le van a inyectar antibióticos, o por ejemplo penicilina, lo primero que le pregunta el doctor es, ¿eres alérgico a la penicilina? ¿Sí? ¿Estás bien? Entonces, aquí lo mismo, aunque lo acaba de mencionar hace un momento, pero quiero que me pueda abrir. ¿Hay alguna persona que pueda tener rechazo o alergia a la cannabis? Esa es mi pregunta. Sí, es una muy buena pregunta y la respuesta es que cualquier persona puede puede ser sensible a cualquier sustancia dentro de la naturaleza. Nadie puede asegurar que no, vaya, no hay forma de predecir cuando una persona pueda o no ser sensible a algo cuando nunca ha estado expuesto a esa sustancia. Sin embargo, hay ciertas sustancias que por su origen proteico de algunas moléculas de su composición, se caracterizan porque tengan una mayor frecuencia de presentar reacciones alérgicas. Por ejemplo, la yema de huevo. Se recomienda desde los bebés cuando se hace la lactación de un bebé, cuando se retira la leche materna y empieza a consumir alimentos, se recomienda que la yema de huevo no sea de los primeros alimentos que consuma hasta que todo su sistema digestivo esté mejor desarrollado, porque se reconoce esa sustancia, la proteína presente en el huevito, podría provocar una reacción alérgica. Hay otras sustancias muy bien identificadas como por ejemplo el amarillo 5, que se utiliza mucho en la industria alimentaria, como otras sustancias más que se ha observado que tienen con cierta frecuencia reacciones alérgicas. Específicamente de la cannabis, la molécula química de estos ingredientes activos, al no ser una molécula proteica, la probabilidad de que provoquen reacciones alérgicas es muy baja, extremadamente baja. Me atrevería yo a decir
que no va a ocurrir. ¿Podría pasar? Sí, sí. En un país como México de ciento y tantos millones, 120 millones de habitantes, pues sí, a lo mejor puede haber alguien. Sí, sí podría ocurrir, pero la probabilidad es muy remota. Además de que vamos a utilizar con fines terapéuticos concentraciones muy bajas de solo miligramos. Así que yo considero que son herramientas terapéuticas muy seguras. Igual, Muchísimas. Sí. una pregunta más, doctor, si gusta. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Lesbia, veo que está levantando la mano. Si gustas abrir tu micrófono. Sí, gracias. Yo solamente quería Sí. preguntar a cuántas gotas equivalen los miligramos que menciona, de 5 a 20 o de 10 a 50. Ajá, o de 10 hasta 100. De Depende de 10 la a 100. concentración. Depende de la concentración que tenga el aceite o la tintura que vaya a utilizar. Eh, en cada frasco de estos extractos, si los va a elaborar, quien los vaya a elaborar, porque hay talleres que se imparten dentro del diplomado, se imparte un curso de elaboración, de extracción de estos ingredientes activos, y ahí se capacita al participante para poder calcular, dependiendo de la cepa que se utilice para hacer la extracción, diferentes cepas de cannabis han sido ya estudiadas para saber de esta cepa qué porcentaje de THC o de CBD puedo esperar obtener al hacer la extracción. Por esa razón es importante que las personas que se vayan a tratar de alguna manera con extractos de cannabis, a quien le vayan a comprar el producto, que sea alguien confiable, para que en la etiqueta anoten qué concentración es lo que podríamos esperar de ese frasco en particular, de acuerdo a la cepa que se utilizó, a la forma de extracción y lo que concentró o diluyó en alcohol o en aceite o lo que haya, como lo hayan diseñado. Por lo tanto, no hay una concentración estándar, depende de cada frasquito. ¿Sí? Gracias. Sí, de nada, de nada. Sí, También buenas tardes. Sí. Sí, una pregunta, doctor. ¿Cómo saber, precisamente va muy ligada a lo que acabas de explicar, cómo saber qué calidad es, de calidad, de concentración, de todo, que sea verídico? Porque lamentablemente hay mucha mentira en todo lo que es la industria farmacéutica y en la industria del médico, no del médico, sino de la medicina. Entonces, ¿cómo saber que estoy usando algo que verdaderamente está bueno, que me va a servir? Claro. Bueno, hay dos formas. Uno es si encuentran un proveedor confiable, o sea, poco a poco se va abriendo cada vez más la industria farmacéutica a producir extractos de cannabis y no dudo de que habrán algún laboratorio confiable que se pongan a producir y de una manera real, ¿no? Es decir, que en la etiqueta pongan las concentraciones reales de cada frasco. Se vuelve difícil en el sentido de que cada cepa que se utilice va a tener una diferente concentración. Por ejemplo, si yo utilizo una cepa que se llama Mango Kush, yo sé que tiene aproximadamente 19.9, 20% de concentración de THC. Otra cepa va a tener un porcentaje diferente. Estas cepas, algunas de ellas, están ya perfectamente estudiadas y clasificadas, de tal forma que si yo voy a hacer mi propio concentrado, dentro del diplomado se prepara al participante, se le enseña a hacer la extracción y a elaboración de sus propios productos, Ok. teniendo la observación y el cuidado
Inclusive se les facilitan algunas hojas de cálculo en Excel ya preparadas para que podamos calcular qué concentración de ingredientes activos vamos a lograr de acuerdo a cada cepa. Estas cepas, ya es muy difícil inclusive encontrar cepas puras de cannabis índica pura. La gran mayoría están ya mezcladas, combinadas y modificadas de tal forma que ya se puede predecir de esta cepa cuánto va a aportar. No es lo mismo esa cepa que les mencionaba, Mango Kush, que utilizar una cepa que se llama Candy, que tiene menor aporte de THC, o que yo utilice otra que se llama Amnesia, que tiene una concentración bastante más elevada de THC. Entonces, de acuerdo al tipo de cepa, para el objetivo que yo vaya a perseguir dentro de mi práctica clínica cotidiana, yo buscaría tener por lo menos 3 diferentes cepas con 3 diferentes concentraciones, elaborar mis propios extractos, cuidando la pureza, o sea, elaborarlos correctamente, para que yo sepa cuánto le puedo ofrecer de acuerdo al tipo de padecimiento que tenga la persona. Entonces, cada uno de los que tomamos el curso debemos estar preparados para elaborar nuestros productos. Mencionaba de algunos laboratorios farmacéuticos, pero que en México el curso es internacional. Asisten personas de muchos países, pero por ejemplo en los Estados Unidos y en Canadá hay laboratorios que se lo han tomado muy en serio y producen elaboran algunos productos en donde ellos ya manifiestan ahí, este frasco tiene tan porcentaje de THC o de CBD. Y ya es decisión de cada terapeuta si utiliza los productos de ese estilo o si decide hacerlos de manera individual. Sí, muchas gracias, doctor. Ahí aportar un poco más a la pregunta de la compañera, que no recuerdo quién era la que preguntó, pero en realidad sí tiene mucha razón. Realmente la mayoría de las personas que quieren consumir o probar la medicina canábica, sí nos enfrentamos a malas dosificaciones, a malas preparaciones, y entonces lo que comenta el doctor es muy cierto. No hay nada como capacitarte y tú elaborar tus productos y saber qué dosis es la que tú le estás determinando a tu producto y que tu producto está seguro que es de calidad. Entonces, también la otra parte, aparte de la elaboración, es la aplicación, también es de cuidado, o sea, porque estamos hablando de aplicación en vidas humanas o incluso en vidas de animales, que también ya se aplica mucho la medicina canábica. Entonces, sí, tiene mucha razón lo que comenta el doctor, muchas gracias. Si gusta, doctor, una pregunta más, ya para despedirnos. Me gustaría darle la voz a Ana Luz en el orden en el que vamos. Vi que levantó la mano ella, entonces adelante, Ana Luz, ¿gustas abrir tu micrófono? Sí, muchas gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. Ahorita en las diapositivas que nos mostró, donde nos explicaba lo de ¿cómo se llama? Lo de los terpenos, mencionaba por ahí como que si lo mezclaba, bueno, alcancé a leer que si albahaca, cilantro. Este posible mezcla, ¿cómo sería? ¿Como en un aceite o dentro de los alimentos? ¿O cómo podría ser? Que nos menciona que pues ya como con esos dos productos podríamos mejorar todavía la potencialidad de esta planta. Sí, la ventaja de estos terpenos es que ya están presentes en la cannabis y lo que buscamos entonces es hacer una extracción en donde no se pierdan los terpenos. Los terpenos se pueden perder de acuerdo a la forma de extracción, de acuerdo con ciertos factores. Uno es que como son volátiles, si yo elevo mucho la temperatura para hacer la extracción, estos terpenos se pueden perder. Y entonces, en lugar de que tenga yo, después de haber escogido la cepa idónea para lograr una mejor concentración de los ingredientes activos, si hago una extracción inadecuada, entonces pierde potencia o pierde valor
la mezcla o sea, ya deja de ser de espectro completo lo que yo vaya a hacer. Entonces, dentro del curso se les capacita al estudiante para entender cómo son estas diferentes formas de extracción. La que a mí en lo particular me gusta más es la extracción por compresión, en donde con una prensa, en donde se eleva la temperatura no mucho para no perder terpenos, se eleva un poco la temperatura de la prensa y se pone los cogollos, la flor de la cannabis fresca, se protege con papel encerado y se mete a la prensa y se somete a una compresión, no en caliente, pero sí en tibio, vamos a decir, y una compresión que puede ir de 6, 8 o quizás hasta 10 toneladas de presión. Entonces se obtiene la resina pura y no se pierden los terpenos. Esa resina entonces yo la rescato y ya la puedo utilizar ya sea al hacer una tintura o a diluirlo en aceite o en algún otro comestible. A mí en lo particular me gusta ese método de extracción, pero hay otros métodos de extracción usando otros solventes, otras sustancias, como alcohol, por ejemplo, o benzina o alguna otra sustancia, para poder separar los ingredientes activos de la planta. Entonces, no es necesario, si fuera necesario, aumentar la cantidad de terpenos de alguno en especial, por ejemplo, de la albahaca o del pino o de algo, lo podemos hacer también, por supuesto. Nada más que entonces tengo que hacer la extracción de esos terpenos de la otra planta. Es más sencillo utilizar la extracción de la planta pura de la cannabis, evitando la pérdida de los terpenos, ¿no? Es lo que yo recomendaría. Eh, y de esa manera, pues ya tenemos todos los terpenos completos. ¿Mm? Ok, Ok, doctora. doctor. Lo que Muchas, nos explica, perdón, lo que nos explicaba de la extracción de comprensión es con la que se hace el rosin. Ay, no sé qué es el rocín. ¿Qué es el sí, rocín? sí es Ana Luz. Ah, perdón. Es la técnica, doctor, que también usted llevó en uno de los talleres. Ah, Justo es sí. la que está comentando, nada más que no recuerda por el momento el nombre, pero es esa. Ah, Sí. bueno, esa es. Sí, Ana Luz. Ok, Pues ¿ya gracias a van a dar todos. algún Pregunta, Gracias, aquí en doctor. Monterrey? tengo una pregunta, perdón. Ana Luz, sí, adelante. ¿Quién Sí, que comenta? si le iban a dar aquí en Sí, Monterrey en algún punto. sí, Sí, miren, justo eso vamos a comentar. Quiero cerrar este masterclass. Quiero comentarles que tenemos cada semana masterclasses gratuitas, que por favor no pierdan el contacto con las personas que los invitaron porque los estamos impartiendo y pues son super clases. El doctor imparte clases en el instituto. Imparte un curso muy bueno de control de peso con cannabis. Ahora impartirá clases en el curso de aplicaciones clínicas con cannabis. Imparte clases en nuestro diplomado internacional de medicina canábica. Entonces, quiero que sepan esa parte porque ahorita las chicas de nuestro equipo de ventas les van a estar atendiendo para quien desea hacer algún apartado, etcétera. Y comentarles que para los que asisten a la masterclass siempre tenemos un porcentaje de descuento por acompañarnos, por conocernos y por escucharnos. Y justo este fin de semana tenemos taller de extracción y elaboración de productos comestibles y cosméticos en Tijuana. Si alguien de aquí está en Tijuana, por favor, comuníquenoslo porque le ofreceremos una gran promoción también. Entonces, pues bueno, el doctor tiene una gran experiencia en su área y ahora en el área del tema de la cannabis. Y al igual que el doctor, contamos en el instituto con otros ponentes de muy alto valor para el instituto. Y pues bueno, quiero comentarles aquí también que si se les complica el tema de la comunicación con las chicas del área de ventas, pueden dejar aquí su contacto. Lo dejamos como se está grabando la sesión, pues nosotros nos comunicamos con ustedes. Y pues bueno, no sé si alguien más quiera, Sandra o José Luis, comentar algo, pero por el día de hoy creo que es todo.
Necesito saber si Solo también por- en el diplomado se muestra la manera de cultivarlo. Ah, ¿cuál es su nombre? Disculpe, porque aparece como HomeSpot. Oh, perdón, Carmen Rosales. Carmen, soy mire, Tijuana. impartimos también cursos de cultivo de cannabis, justo con unos ponentes que vienen de California a estar una temporada en México e imparten el curso con nosotros de cultivo, autocultivo de cannabis medicinal, se llama. Ujú. Y Sí. esos ponentes trabajan en los smoke shop los cultivos de los smoke shop de California. Entonces, ese es otro curso que también impartiremos una masterclass, pero que ya tenemos abierto el registro también para ese curso. Entonces, Excelente. si desea, deje por favor, su mensaje y nosotros le contactamos con toda la información. Muy bien, Buenas muchas gracias. Buenas tardes, soy Oscar Medina, estoy en Tijuana y mañana voy a tomar el presencial. Ah, excelente, Oscar. ¿Ya está inscrito? Sí, ya desde que lo iban a empezar, ya se ha atrasado bastante. Excelente. Perfecto. Sí, Oscar, mañana nos vemos por ahí. Y si hay alguna otra persona aquí de Tijuana, también que no esté inscrito y que le interese, por favor escríbanos y nosotros les contactamos. Y muchas gracias al doctor por su tiempo. Una excelente clase, como siempre. Gracias. Es uno de los ponentes consentidos de todos nuestros alumnos. Entonces, Sí, pues bueno, transmite mucha seguridad y simpatía. sí, claro, claro. Entonces, Gracias. el curso que el doctor imparte es totalmente virtual, entonces lo pueden tomar desde cualquier lugar del país que se encuentren, incluso tenemos alumnos de otros países de América Latina. Entonces, no hay ningún prerequisito, solamente querer aprender y certificarse o profesionalizarse. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, doctor, por su tiempo. Nos vemos en el Gracias. próximo masterclass. Claro que sí. Gracias, Gracias a Edgar. todos. Gracias, doctor. Gracias Buenas por su noches. atención. Muchas gracias. Buenas noches a todos y buen fin de semana. Igualmente, Yo voy a gracias. cerrar la sesión para que si alguien deja chat, deja contacto, nosotros tomamos nota. Gracias. Ok.